Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel con Andrés Rojas Moncada para el canal Excel Hecho Fácil en YouTube. Y en este nuevo video te voy a enseñar a construir un plan de pago convencional para préstamos por el método francés con cuota fija en periodos de pago mensuales, que por lo general son los que utilizan la mayoría de bancos o la banca cuando usted va a solicitar un préstamo para vivienda o de libre inversión. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es eso de un plan de pago. Pues lógicamente, si nosotros definimos de manera global y muy castiza qué es un plan de pago, podríamos decir que un plan de pago es el desglose de las diferentes características del pago de un préstamo durante todos los periodos del mismo, es decir, durante la vigencia del préstamo. Características tales como el valor de la cuota, que dijimos que era fija y va a ser en periodos mensuales. Por ejemplo, el abono que le hacemos al interés con cada una de las cuotas pagadas en cada uno de los diferentes periodos. El abono, el capital adeudado y el capital amortizado serían características de un plan de pago. Entonces, para comenzar, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tomar los datos iniciales y convertirlos, en este caso, si son necesarios convertirlos, a los datos que necesitamos para generar el plan de pago, cómo lo queremos analizar. En este caso, imagine por ejemplo que Pepito Pérez va a una entidad bancaria y solicita un préstamo de 27 millones de pesos colombianos. Yo voy a trabajar con esa moneda porque me encuentro en Colombia, a un tiempo en años de 5 años. El banco le dice que le va a prestar ese dinero con una tasa de interés efectivo anual del 13.5%. Pues bien, como nosotros necesitamos convertir eso a periodos mensuales, o Pepito Pérez va a pagar esa plata en periodos mensuales, nosotros necesitamos convertir el tiempo en meses o en periodos mensuales, y la tasa de interés efectivo anual necesitamos convertirla a una tasa de interés efectiva mensual. Pues bien, para comenzar, nosotros podemos decir que los periodos que va a durar la vigencia de ese préstamo pueden calcularse fácilmente multiplicando el tiempo en años y lo multiplicamos por 12. Así obtenemos que la cantidad máxima de periodos o la cantidad de periodos que va a durar la vigencia de ese préstamo, de ese crédito, serían 60 o 60 meses. Ahora, usted podría pensar que si nosotros tenemos una tasa de interés efectivo anual del 13.5%, si simplemente dividimos esa tasa de interés entre 12 y calculamos el resultado de esa división, podemos obtener la tasa de interés efectiva mensual. Pues no es así de sencillo. Si fuese una tasa nominal que se asemeja al interés simple, sí pudiésemos dividir directamente y obtener las tasas mensuales. Pero como esto no es una tasa nominal, una tasa de interés nominal, sino una tasa de interés efectiva, nosotros debemos aplicar una fórmula muy sencilla que nos dice que la tasa de interés efectiva para periodos mucho más pequeños, o para convertirla a periodos mucho más pequeños, sería sumarle 1 a la tasa de interés que contenga el periodo más grande y se eleva la potencia de 1 dividido entre n número de periodos, y posteriormente a todo ese resultado se le resta una unidad. En este caso, si yo quisiera hallar la tasa efectiva mensual, diría que es 1 más la tasa efectiva anual, en este caso es un año, y la quiero pasar a meses, pues un año tiene 12 meses, entonces elevo a la potencia de 1 dividido entre n, en este caso 12, y posteriormente cierro todo eso y le resto una unidad. Si aplico, me da una tasa efectiva mensual de 1.06%. Ahora, ¿cómo calculo yo el valor de la cuota mensual que voy a pagar con estos datos de entrada? Pues muy sencillo, con la función pago que tiene Excel, en la cual me está solicitando una tasa de interés, que en este caso sería 1.06% mensual. El segundo argumento me pide el número de periodos, y posteriormente en el valor actual yo pasaría este caso 27, o en este caso 27 millones, que es lo que me están prestando en capital. Es decir, como yo debo ese dinero, yo debo pasarlo con un valor negativo, porque yo
en el momento en que el banco le desembolse el dinero a Pepito Pérez, él ya debe esos 27 millones de pesos. Por eso se coloca como negativo para que el resultado de la función arroje un valor positivo. Si evalúo la función con control intro o intro, como a usted más le guste, me arroja un valor de 610.611 pesos .96 a pagar a cuota fija en periodos mensuales durante 60 periodos. Ahora, aquí en este caso, yo quiero que quede claro dos cosas muy importantes. Primero, usted tiene que entender que una tasa de interés es diferente a segundo, un interés. Entonces, si usted determina que una tasa de interés es un índice y se expresa en porcentaje, es decir, una tasa de interés se asocia con la rentabilidad de un ahorro, o en este caso, el índice del costo de un crédito o un préstamo, y un interés es el dinero que genera una deuda o el dinero que genera un ahorro, entonces yo puedo definir que el interés es la deuda o el ahorro que genera un capital prestado o ahorrado durante la vigencia del préstamo o del ahorro. En este caso, la tasa de interés es una y se expresa en porcentaje, y el interés es lo que genera ese capital en un tiempo dado. Es decir, es el dinero que usted puede deber o que usted va a ahorrar dependiendo del tipo, si es ahorro o es préstamo. Entonces, para calcular el interés que yo voy a pagar con estos datos de entrada, es decir, para este préstamo o Pepito Pérez, el interés que va a pagar sería, o yo lo puedo calcular con una función que se llama pago.interés entre. Entonces yo le paso la tasa, que en este caso sería 1.06%, le paso el número de periodos, que en este caso sería 60, le paso el valor actual, que serían 27 millones, y en el periodo inicial le digo comience desde el periodo 1 y termine en el periodo 60, pagaderos cada uno en o al final del periodo, es decir, al fin del periodo. Establezco la función y devuelvo, cierro la función y devuelvo o la evalúo, y me dice que el interés es de 9.636.717 para un préstamo de 27 millones con las características de una tasa efectiva mensual de 1.06% a 5 años o 60 periodos, pagando una cuota fija mensual de 610.611 pesos .96. Fíjese de una cosa, el interés da un valor negativo. Eso quiere decir que yo debo esa plata, o Pepito Pérez le debe ese dinero a la entidad bancaria. Por eso la función retorna un valor negativo como interés que tiene que pagar a esa entidad bancaria. Ahora bien, ¿cuánto va a pagar en total Pepito Pérez? Pues obviamente va a pagar los 27 millones de pesos que pidió prestado como capital, más el valor absoluto, que en este caso es el número positivo del interés que generaron esos 27 millones en la vigencia del crédito o del préstamo. Fíjese entonces que si evalúo la función, el total a pagar, si evalúo la fórmula, el total a pagar sería de 36.636.717.88 pesos. En este caso, estos serían los datos básicos. Iría a pagar un interés, ya tiene un total a pagar, tiene el valor de la cuota, el número de los periodos, etc. Ahora, Pepito Pérez quiere conocer el desglose o el plan de pago de cómo los va a pagar, cuánto va a abonar el interés en cada uno de los periodos y cada una de las diferentes características que tiene su plan de pago que puede ofrecerle al banco, o que el banco no le ofreció y él quiere sacarlo de manera explícita con una hojita de cálculo de Excel. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es establecer el número de periodos. Entonces vamos a decir que empieza con el periodo 0, que es donde le desembolsan la plata, iría al periodo 1 y posteriormente bajamos y decimos que va hasta 60 periodos, yo aquí lo tengo ya calculado, con los colores de esta tabla, y posteriormente el valor de la cuota, en este caso, sería el mismo que calculamos con la función pago en estas celdas. Entonces vamos a colocar aquí pago y le vamos a decir que la tasa de interés,
En este caso, la efectiva mensual sería de 1.06%. Vamos a fijar como absoluta para que al desplazar la fórmula en las celdas contiguas se mantenga ese mismo valor de 1.06%. Posteriormente, el número de periodos sería 60. Aplicamos una referencia absoluta y posteriormente el valor actual sería negativo y le vamos a pasar los 27 millones de pesos que pidió prestado como capital. Vamos a fijar como absoluto, cerramos y evaluamos. Ahora, ¿cuánto le estamos abonando al interés en cada uno de los periodos? Pues muy simple. Si nosotros en el periodo 0 no abonamos nada, pero tenemos un capital adeudado de, en este caso, de 27 millones, vamos a colocarlo así, vamos a hacer una referencia al valor del préstamo, podríamos decir que en el periodo 0 nuestro capital adeudado sería de 27 millones de pesos. Pues bien, entonces el abono al interés que yo estoy haciendo siempre debe hacerse sobre el capital adeudado del periodo anterior. En este caso, yo puedo decir que 1.06% es mi tasa de interés efectiva mensual, fijo como una referencia absoluta para que se mantenga al desplazar la fórmula hacia abajo, y lo multiplico por el capital que estoy adeudando justamente en el mes anterior. En este caso sería en el periodo 0 donde me hicieron el desembolso del crédito. Evalúo con control intro y en ese caso yo estaría pagando un abono al interés a partir de estos 610.611.96%. Este sería mi abono al interés. En este caso, este sería el abono al interés. Ahora, ¿cuál sería el abono que yo le hago al capital? Pues muy simple. El abono que yo le hago al capital sería el valor de la cuota menos el abono del interés. Aquí si evalúo con control intro, me está dando un abono al capital de 324.179 pesos. Por tanto, el nuevo capital adeudado sería el capital adeudado en el periodo anterior menos el abono al capital en el periodo actual. Doy control intro y ahora para calcular el capital amortizado yo podría decir que es ese abono al capital más el capital amortizado que yo coloqué en el periodo anterior o que yo aboné en el periodo anterior. En este caso, capital amortizado no es nada más que la suma de los diferentes capitales que voy aportando o que voy amortizando en los diferentes periodos durante la vigencia del préstamo. Evalúo con control intro y ahora voy a desplazar las fórmulas hacia abajo y fíjese exactamente lo que sucede. Tomo las fórmulas, en este caso voy a tomar las fórmulas y voy a dar doble clic y voy a desplazarme, es decir, vamos a fijar aquí de momento, vamos a ir a vista, vamos a inmovilizar los paneles y voy a colocarme por acá. Y fíjese que en los 60 periodos, en el último periodo, yo terminé de pagar el capital adeudado, es decir, ya no le debo nada a la institución bancaria, pagué los intereses y el valor del capital. Obviamente el capital amortizado sería todos los 27 millones, el abono al capital en el último periodo sería pues obviamente sería más capital que interés y de interés terminaría pagando una pequeña cantidad con cuotas fijas de 610.611 pesos para estos datos de entrada sobre ese préstamo. Ahora, usted podría pensar que el interés generado, en este caso de la deuda, sería la suma de todos los abonos al interés. Pues bien, si nosotros sumamos todo el interés que vamos a pagar o que pagamos durante los diferentes periodos de tiempo, es decir, decimos igual a menos, porque ese interés lo debemos, es decir, se lo debemos al banco o Pepito Pérez se lo debe al banco, sería la suma de todos estos abonos de interés. Cierro la función, aplico con control intro y fíjese que es exactamente igual al que calculamos con la función, es decir, calculamos de manera indirecta el abono al interés y ahora lo estamos calculando al principio, lo calculamos al principio de manera directa con una función. En ese caso serían exactamente iguales, menos 9 millones porque debo esa plata, 636.717.88. Y este sería las características de un plan de pago convencional para un préstamo por el método francés a cuota fija y en periodo mensual.
Entonces, si usted va a pedir un préstamo en una institución bancaria, usted simplemente cambia los datos de entrada de esta hojita de cálculo que te dejo en la descripción del video para que la descargues y al ver ese tutorial puedas hacer la implementación en tu propio caso. Dos aspectos importantes a tener en cuenta y antes de terminar es que el primero, por lo general, cuando uno obtiene o saca un préstamo en una institución bancaria, nunca casi cuadran el valor de la cuota que uno calcula explícitamente y en un mundo ideal, es decir, utópico, no cuadra con el que le arroja el banco. Por lo general, el banco a uno le mete unas arandelas adicionales que son seguros, entre otros, que le obligan a usted a pagarlos durante la vigencia del préstamo. Eso suele encarecer o elevar un poco el valor de la cuota, pero básicamente lo que usted estaría abonando sería el que usted calcule con la función pago con los datos de entrada del préstamo. ¿Listo? Y el segundo es que estés muy pendiente porque en próximos videos este sería el primero de 3 o sería el tercer video de fórmulas y funciones en Excel para profesionales, y en el cuarto y el quinto te estaría enseñando a construir un plan de pago con abonos al capital y un plan de pago con pagos ordinarios y extraordinarios para que aprendas a fabricarlo según tu caso de interés y puedas saber qué estás pagando en cada uno de los diferentes periodos de tu crédito en caso de que lo obtengas. No siendo más amigos, me despido y nos vemos en el siguiente tutorial.